Buen día, profesor Castañeda. En esta oportunidad le vamos a exponer sobre la enfermedad de Tay-Sachs para el curso de Fundamentos Biológicos 1. Somos estudiantes del primer ciclo de Medicina Humana del grupo número 2. Estamos integrados por Joan Cotrao Quispe, Nicolette Díaz González, Giovanni Gabedia Pomiano y quien les habla, Julio César Berríos. Sin más que decir, comencemos. La enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno autosómico recesivo, lo que significa que una persona necesita heredar dos copias del gen mutado, uno de la madre y uno del padre, que son el gen recesivo y que actúa en el cromosoma número 15. Así, de esta forma, se da la degeneración neurológica progresiva mientras va avanzando la enfermedad. Fue nombrada en honor a sus descubridores, el neurólogo británico Warren Tay, quien en 1881 observó un rasgo distintivo de una mancha color rojo cereza en la retina de un bebé con problemas neurológicos. Años después, en 1887, el neurólogo estadounidense Bernard Sachs le dio mayor detalle a esta progresión de la enfermedad. Si bien cualquier persona puede heredarla, él señaló que tiene mayor incidencia entre las personas de ascendencia judía askenazí, un grupo que se asentó en Europa Central y Oriental a mediados de los años 70 después de Cristo, donde aproximadamente 1 de cada 27 individuos es portador del gen. También se ve comúnmente en comunidades como los franco-canadienses de Quebec, en Canadá, la comunidad Amish de Pensilvania y la población Cajún de Luisiana, en Estados Unidos. Ello se cree que se debe debido al aislamiento genético y la práctica de la endogamia dentro de las mismas, lo que ha permitido que esta condición se transmita de generación en generación. Existen principalmente 3 tipos de Tay-Sachs que se clasifican según la edad en que aparecen los síntomas. Esta es el tipo infantil, es la forma más común y severa de la enfermedad. Los síntomas aparecen en los primeros 5 meses de vida y lo llegan a la muerte en no más de los 5 años. Luego tenemos al tipo juvenil, que los síntomas suelen manifestarse entre los 2 y los 10 años. No sobreviven más allá de su adolescencia. Luego tenemos al tipo de inicio tardío o adulto. Esta es la forma más rara de la enfermedad y de progresión más lenta. Los síntomas aparecen alrededor de los 10 años o más adelante. Ahora le daremos paso a mi compañera con las causas de esta enfermedad. Hola profesor, a mí me tocará hablar sobre las causas. Para empezar, rebobinando un poco, la enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad genética que es rara pero también grave, que afecta el metabolismo de los lípidos en el cuerpo. Ahora sí, hablando de las causas, hay que saber que hay causas metabólicas y que hay causas genéticas. En esta enfermedad predominan las genéticas, ya que es una enfermedad que en sí es causada por cambios. Cambios que pueden ser mutaciones o que pueden ser variaciones patogenéticas de la subunidad alfa de la exosaminidasa, que es conocida como EXA, y esta está ubicada en el cromosoma 15. Ahora bien, por ende, cuando este gen tiene alguna mutación o alguna variación patogenética, lo que va a pasar es que las proteínas que este gen produzca van a salir ineficientes, defectuosas o simplemente ausentes. Y esto es grave, ya que dependiendo de la función que tenga esta proteína, hacia dónde se dirija, va a ir afectando a los sistemas de los órganos. Y esto es grave, y mayor aún la gravedad si es que llega a afectar el cerebro. Habiendo dicho todo esto, es importante priorizar una idea, y es que esta enfermedad es causada por el deterioro o ausencia de la proteína exosaminidasa A. Esta está ubicada en los lisosomas, es procesada por los lisosomas, que como sabemos actúa como el estómago de las células. Hablando un poquito más de esta proteína, tenemos que saber que es fundamental en la estructura y algunos funcionamientos del cuerpo, como también la importancia principal, que es que ayuda a descomponer algunos grupos químicos que se encuentran en el tejido nervioso, llamados gangliósidos. Esta proteína es importante porque sin esta, los gangliósidos, en especial los gangliósidos GM2, se acumularían en las células, con frecuencia en las células nerviosas que están en el cerebro, y por ende, eventualmente resulta en un deterioro progresivo del sistema nervioso central, lo que sería un riesgo muy grande para la persona que lo padece. Unos datos extras es que en esta enfermedad se han identificado más de 80 mutaciones de este gen dentro de las personas con esta enfermedad.
Otro dato también que es importante añadir es que en esta enfermedad de Tay-Sachs en infantes o en niños es mucho más grave, ya que la proteína exosaminidasa A es completamente nula. En el caso de los jóvenes que tienen esta enfermedad o que tienen esta enfermedad de aparición tardía, la cosa cambia, ya que su porcentaje de exosaminidasa A, aunque es baja, aún es residual, lo que hace que esta enfermedad progrese de manera lenta y que no sea tan grave. Primero y principal, hay que saber que esta enfermedad se traspasaría de una forma autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando un gen defectuoso se hereda de ambos padres, no solo de uno, sino de ambos. Ya que si por decir un ejemplo, la madre le hereda un cromosoma normal a su hijo y el padre hereda este gen defectuoso, lo que pasaría es que el hijo sería simplemente un portador, pero no sería afectado, ya que no tendría los síntomas ni algún riesgo grave. Hay por una parte un 25% de probabilidad de que ambos padres le hereden a su hijo estos genes mutados y deficientes, lo que haría que el hijo sí sea afectado. Y esta posibilidad obviamente se agranda con cada embarazo, ¿no? Hay por otro lado un 50% de probabilidad de que el hijo sea solamente portador igual que los padres. Y hay otro 25% de probabilidad de que el niño reciba dos genes normales de ambos padres y que no tenga ningún riesgo. Bueno, ahora sí, para ya terminar de hablar sobre las causas, quiero hablar sobre las importancias del diagnóstico genético. Esto es muy importante tanto en la detección de portadores como en el diagnóstico prenatal. Primero, hablar sobre los portadores. Esto es muy importante, el identificar los portadores, ya que, como mencioné, aunque no sientan los síntomas, hay un riesgo a la hora de tener hijos, el reproducirse. Y esto, el saber, ayudaría a tomar medidas preventivas y también a planificar, ¿no? Por otro lado, en el sistema prenatal es aún más delicado, ya que sería oportuno o lo correcto tener un diagnóstico genético prenatal para detectar si el feto tendría o no esta enfermedad. Y de acuerdo de esto, permite tomar mejores decisiones informando o sabiendo sobre el tema y también los cuidados que se tendría que tener. ¿Qué tal, profesor Castañeda? Mi nombre es Gabriel Pomiano Giovanni Gabriel, el cual le tocó la parte de descripción de los síntomas de enfermedad del Tay-Sachs. Pero antes de empezar con esta enfermedad, voy a agregar una breve introducción, lo que viene a ser un pequeño contexto histórico, en el cual voy a explicar cómo los doctores o los pioneros de esta enfermedad descubrieron o tuvieron indicios en esta enfermedad. Primero empezamos con el doctor Warren Tate, un oftalmólogo, en el cual tuvo un caso de un nene de 12 meses, el cual había presentado unos cuadros de hipotonía muscular y en sí lo habían creído para ver netamente lo que viene a ser en la área de los ojos, por la misma especialización del Dr. Warren Tate, el cual tuvo una anomalía en lo que viene a ser la retina del ojo, específicamente la zona fovea, cerca al nervio segundo par craneal, que es el nervio óptico. Tuvo una anomalía, una circunferencia de un color rojo rosáceo, que luego le produciría una completamente ceguera, a lo que viene a ser al nene de 12 meses. Esta enfermedad se había descubierto, pero como no había mucha información en ese entonces, en 1981, solamente había quedado como registro. Hasta 1987, donde Bernard Sachs, este neurocirujano, había hecho una investigación de dicha enfermedad y había logrado anclar a lo que vienen a ser las causas patológicas y la descripción y síntomas de dicha enfermedad. Ahora, continuando la descripción de la enfermedad, que viene a ser el trastorno neurodegenerativo progresivo de la herencia autosómica recesiva. ¿Y por qué se dice esto? La enfermedad de Tay-Sachs es una neurodeficiencia, pero producido no mayormente por una causa patológica completamente externa, sino más que nada es interna, porque viene a ser producto de una mala genética, un mal desarrollo genético de codificación. Esto radica tanto a lo que viene a ser los genes del padre y genes de la madre, o quizás una causa también causa externa, como por ejemplo la radiación o la ingesta de sustancias químicos al momento del desarrollo embrionario. Lo digo en la parte de los progenitores, ya que esta enfermedad, como dice, ¿no?, es autosómica recesiva. Por lo tanto, esta enfermedad, si se produce una anomalía en lo que viene a ser los genes del papá hacia el niño, si se produce este tipo de casos solo de genes del papá hacia el niño,
este solo va a ser hereditario. Pero como es recesiva autosómica, tiene que ser necesariamente los dos genes completamente atrofiados para que se dé esta enfermedad. Esta es causada por mala codificación, haciendo que una enzima importante en el cromosoma número 15, llamado también el GENS, no se produce la síntesis de una enzima catalizadora llamada la beta-hexosaminidasa A, la cual esta es encargada de la degradación de un lípido llamado también un gangliósido GM2, el cual está incorporado en lo que viene a ser la membrana de la neurona. También contribuye esta en lo que viene a ser el potencial de acción y la comunicación entre neuronas. Así que esta, cuando deja de cumplir dichos servicios en una forma coloquial, esta ingresa a la célula para posteriormente ser, en otros términos, reciclada por el mismo lisosoma. Pero este es el encargado, esta enzima llamada hexosaminidasa A, encargada de hacer dicha degradación. Pero en el caso de esta enfermedad llamada Tay-Sachs, con una mala decodificación, esta anomalía produce que esta neurona no se pueda sintetizar, y si no se sintetiza, entonces no puede degradar el GM2. Lo que quiere decir que este lípido va a ingresar al lisosoma y no va a ser degradado, se va a acumular. Y se acumula, va a atrofiar las funciones de la organela del lisosoma, ya progresivamente produciendo una destrucción de esa organela, haciendo que la célula o la neurona específicamente empiece a hacer un proceso de apoptosis, produciendo su muerte. Pero la membrana celular no es degradada, por lo tanto la neurona pierde totalmente su función, pero se sigue viendo todavía lo que viene a ser la estructura. Esta enfermedad se puede presentar en tres formas, tanto en los infantes, que es lo más común y también es la más desarrollada, en los jóvenes, en la etapa juvenil, y lo que viene a ser el inicio retardado. Voy a explicar primero lo que viene a ser en la parte de los infantes. El Tay-Sachs infantil, como dije, su forma clásica y también es la más desarrollada, o sea, quiere decir la más agresiva. No tiene hexosaminidasa. ¿Y a qué se debe eso? Lo que pasa es que, como digo, en lo que viene a ser la etapa del feto, ya esta enfermedad ya se está produciendo. Ya se está, estos síntomas patológicos ya están consecuando. Lo que quiere decir que la enfermedad empieza a dar consecuencias. Neurodeficiencia en el niño, ya no tiene esa enzima catalizadora, por lo tanto la afecta antes y al nacer. Y esta enfermedad no se puede descubrir durante el feto porque es prácticamente un poco complicado hallar una razón de por qué está pasando eso. Ahora, estos síntomas se manifiestan a partir de los 3 a 6 meses de edad, lo que viene a ser el Tay-Sachs. ¿Y cuáles son estos síntomas? Ahora lo vamos a ver. Pero antes de eso vamos a ver un cuadro de lo que viene a ser cómo se produce dicha enfermedad, como expliqué en un principio. En el cromosoma número 15, una mala codificación en la parte tanto papá o mamá de los gametos, sus partes réplicas en el crossing over, pasa este tipo de mutaciones. La hexosaminasa, claro, una deficiencia de hexosaminidasa A, la acumulación del GM2, la membrana, lo que viene a ser la acción, se empieza como que a causar un síntoma patológico y empieza a atrofiarse. También pasa lo que causa lo que viene a ser la deficiencia del nene, lo que viene a ser las neuronas y causando la dicha enfermedad. Ahora, continuando con los síntomas, ¿qué causa? Problemas de visión, también lo que viene a ser hiperacusia, que viene a ser el sentimiento, el sentido más desarrollado del olfato y del oído. La pérdida de visión progresivamente, la hipotonía también progresivamente, la incapacidad de tragar, de respirar, la atrofia muscular, espasticidad y rigidez del cuerpo, lo que causa un dolor inmenso en lo que viene a ser en el niño. A los 2 años se produce una tetraplegia espástica, lo cual es posible muerte ya cerebral, crisis epilépticas, una macrocefalia, como expliqué en un principio. Estas, ¿qué pasa? Empiezan a acumular, haciendo que también se produzca una posible hidrocefalia, una acumulación de líquido cefalorraquídeo, pero más que nada una macrocefalia, ya que empieza a agrandarse lo que es la zona del céfalo. Esperanza de vida viene a ser de 2 a 4 años.
Continuando, vamos a ver un acuerdo de los síntomas, como expliqué en un principio. Claro, la alta acumulación de GM2, lo que causa, ¿no?, la macrocefalia, la epilepsia, irritabilidad del oído, la espasticidad, hipotonía muscular, la macrisis roja cereza y retraso en el desarrollo producto de la neurodeficiencia. Continuando, vamos a hablar de Tay-Sachs juvenil. La baja producción de testosterona A, lo que pasa es que el nene ya no llega a producir un poco de testosterona A, pero empieza, claro, a reducirse lentamente, desarrollando los síntomas entre los 2 a 5 años. Claro, pueden ser la ataxia, atrofia muscular, espasmos, inconsistencia de esfínteres. Lo que ocurre es que estos empiezan a desarrollar involuntariamente lo que vienen a ser los desechos, tanto de la orina como las heces. La pérdida de visión, la disfagia, la pérdida de deglución también, la dificultad de deglutir, y la esperanza de vida es de 2 a 4 años después del diagnóstico. Continuando, vamos a ver el Tay-Sachs del desarrollo tardío. Suele presentarse en la adolescencia, produce una disartria, lo que viene a ser la inhibencia de los músculos del habla, una ataxia, temblores e hipotonia musculares, calambres y espasmos musculares en los miembros inferiores. Esto ocurre mayormente en las horas de la noche. Y por estadísticamente hablando, una depresión, episódicos psicóticos, aproximadamente el 30% de los casos que ocurren, y esperanza de vida entre los 20 a 30 años. Eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Soy Yone Majiel Cotrao Quispe y hoy voy a hablar del tratamiento de la enfermedad de Tay-Sachs. Enfoque de tratamiento. No existe tratamiento curativo o específico para detener el avance de la enfermedad de Tay-Sachs. Sin embargo, existen estudios de tratamientos que mencionaré más adelante. Por eso, el manejo se basa únicamente en tratamientos sintomáticos y cuidados paliativos. En el tratamiento sintomático se usan los medicamentos, como los anticonvulsivos, que controlan las convulsiones que son muy comunes en la enfermedad de Tay-Sachs. Por ejemplo, en la enfermedad de Tay-Sachs infantil, existen las convulsiones mioclónicas, que son muy masivas y múltiples, y en estos casos se necesitan más de 2 anticonvulsivos. Antibióticos, estos tratan las infecciones que pueden surgir como consecuencia de la enfermedad, como infecciones respiratorias y pulmonares. Los analgésicos alivian el dolor, que pueden ser intensos en algunos casos. Cuidados paliativos. La atención respiratoria es fundamental, ya que la acumulación de mucosidad en los pulmones es muy común en la enfermedad de Tay-Sachs y puede conllevar a infecciones pulmonares como la neumonía, que es la causa principal de muertes asociadas a problemas respiratorios. La nutrición y hidratación también están estrechamente relacionadas con la atención respiratoria, ya que se puede presentar disfagia y problemas en aspiración de alimentos y líquidos. En estos casos se puede optar por la colocación de una sonda nasogástrica y, si se requiere, se puede realizar la gastrotomía. Vamos con la fisioterapia. La fisioterapia es fundamental en la flexibilidad de las articulaciones y también en la capacidad de movimientos. Además, la fisioterapia ayuda en el retraso de las contracturas articulares. Por otro lado, la terapia ocupacional ayuda al paciente en una mayor independencia y también facilita las actividades de la vida diaria. En cuanto a la terapia del habla y del lenguaje, son fundamentales porque ayudan en problemas de deglución y de alimentación. Consideraciones importantes. Primero, el tratamiento es solo de apoyo y paliativo, no es curativo. Segundo, el tratamiento debe ser personalizado para cada individuo. Tercero, el tratamiento debe ser continuo, ya que la enfermedad es progresiva y, por ejemplo, las convulsiones pueden ser frecuentes y en estos casos se necesitaría una nueva dosis. A continuación, abordaremos los tratamientos más relevantes en estudio. Terapia génica. La terapia génica es la estrategia experimental de tratamiento que busca corregir o curar las enfermedades mediante la transmisión de material genético a la célula del paciente. Su objetivo principal es modificar la información genética para así restaurar la función normal de la célula. La introducción del material genético es
generalmente por vectores virales. Estos aprovechan su capacidad natural para ingresar a la célula y depositar el ADN terapéutico. Existen, según el enfoque, dos formas. Sería el in vivo, que es dentro del organismo, y este utiliza el vector adeno asociado, que sería el AAV. En el caso del ex vivo, se extrae una célula y se modifica genéticamente, y estos utilizan vectores retrovirales. En el caso de la enfermedad de Tay-Sachs, solo algunos AAVs lograron pasar la barrera hematoencefálica. En este caso, el único que logró pasar es el AAV9. Igualmente, resulta muy prometedor para la enfermedad de Tay-Sachs. Los retos principales sería que puede haber una respuesta inmune contra el AAV y que la barrera hematoencefálica impida el tratamiento que llegue al cerebro si no se administra de manera muy específica.